Tienes una orden de restricción y si la rompes te pueden quitar la libertad o fianza. Usted queda libre de culpa y en total libertad. La señora Soler tiene una restricción para no acercarse a la menor y yo tengo que hacer respetar esa orden. ¡Ven, mi amor! ¡Mamá! ¡Suéltela! ¡Mamá! Tonia, no te equivoques. Caras vemos, corazones no sabemos. Prométeme que no va a hacer ninguna locura. Júramelo. Por nuestro honor. Es el acta de divorcio de tu hija y lo vas a hacer ahora. ¡Órale, firma! Así que la presidiaria salió a escondidas. Conmigo no vas a poder, Marlene. No me vas a convertir en tu estúpido. Era una trampa y tú ibas a caer. A ver, ¿cómo que no debí ir a buscarte? A estas horas estarías entrando otra vez en la cárcel, Eva. A ver, ¿cómo te lo explico? Es que tú no entiendes. Si no te hubieras atravesado para detenerme por la fuerza, mi hija estaría aquí ahorita conmigo. No, eso. ¡Ay, qué barbaridad! Bendito sea Dios que está sana y salva, amiga. ¿Ahora qué locura hizo? Afortunadamente no llegó a hacerla porque la detuve a tiempo. Y por eso está enojadísima conmigo, porque evité que regresara a la cárcel. ¿Qué? ¿De verdad pensabas entrar a la fuerza a esa institución? Sí. Eva. Pues sí, así es. A veces se siente una superheroína, super Eva o algo así. ¿No? Cree que todo lo puede hacer a su manera. Bueno, ya déjenla en paz, ¿no? Es su hija la que está encerrada en ese lugar. Gracias, Pancho. Gracias, tú sí me entiendes. Bueno, sí, obviamente por la preocupación de tu hija, pues es natural que hagas eso, mija, pero tienes que pensar en las consecuencias. ¿Qué tal que te agarran? Exacto. ¿Sale peor el remedio que la enfermedad? Pancho, ¿estás oyendo? O sea, el único que me entiende aquí es Pancho. Todas me están haciendo aquí sentir como un imbécil. Pancho, por favor, ya diles que no me echen un montón. Yo me voy a mi cuarto. No, Eva, Sí, por estamos favor. hablando. Eva, Eva, por favor, pasa niña chiquita, hombre. Eva, ven acá, no me hagas acá. Eva. Eva. Ay, Déjame en paz. No te voy a dejar en paz. Hasta que entiendas que no puedes bailar al son que te toque Marlene Palacios. Era una trampa. Tú misma lo viste. ¿Y tú qué crees? ¿Que porque hoy me detuviste no voy a volver a intentarlo? Yo estoy decidida. Cuésteme lo que me cueste, voy a sacar a mi hija de ese infierno. Entonces estaré el resto de mi vida detrás de ti para impedirlo. No puedes echar por la borda todo esto que nos costó tanto trabajo. ¿Qué quieres? ¿Que te encierren? ¿Que Pancho y Soraya pierdan el $500,000 que dieron para la fianza? Porque eso puede pasar si te capturan. Y no solamente eso. Si vuelves a la cárcel, sería un pésimo antecedente para el juicio. Serías culpable de una felonía, de secuestrar a una menor. Eso es un delito mayor y muy grave, Eva. Eva, por favor, te lo estoy suplicando, te lo estoy implorando. Fue muy duro reabrir el caso. Estoy sobre una pista muy importante. No podemos dar un paso en falso ahorita. Es que es mi niña, Pablo. Es mi amor, es mi sol. Mami, 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 quiero mami, quiero mami, 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 quiero mami, quiero mami, mami. Niña, calma. Quiero mami. No, Trata de no, calmarte. quiero Trata mami. de calmarte, ven conmigo. No, Vamos. mami, Tranquila, mi amor. mami. Tranquila. No puedo creer lo cobarde que es Armando. Él tiene la culpa de todo esto. Él es el responsable de lo que le está pasando a mi hija. Dime cómo fue capaz de caer tan bajo, de hacer todo esto solamente porque me odia a mí, que no siente amor por su hija. Su odio hacia mí es tan grande que no le importa sacrificar a su propia hija. Mi amor, tu dolor es mío. Ese tipo es un canalla, es un hombre herido que está desquitando toda su rabia contra tu niña hermosa. Es un idiota que está siendo manejado por la arpía de Marlene. Pero no podemos darles el gusto de caer en su juego. Yo sé que es muy difícil, pero tienes que calmar ese huracán, esa fiera. Fabiola te necesita afuera. Ok. ¿Y cómo la saco? Con inteligencia, que te sobra. Con ese amor tan grande que tienes. Hay que mirar hacia adelante. No puedes desesperarte ni cometer locuras. Nos espera mucho tiempo de lucha. Batallas muy duras. Tienes razón. Me desesperé. Y para estas cosas hay que tener la cabeza fría. Eso. Y trepando muros y llevándote a Fabiola a la fuerza. No es como vamos a salir adelante. ¿Y qué hago? ¿Cómo gano la custodia de mi hija? Lo primero es ganar el juicio. Luego demostrar que puedes mantener a tu hija, tener un techo y sobre todo un trabajo.
Demostrar que contigo tu hija va a tener un hogar estable, amoroso, armonioso. Ok. Entonces ahora tengo que salir a buscar trabajo. Para mantener a mis 2 niñas y mañana mismo salgo a buscarlo. Esa es mi guerrera. Así me gusta verte. Ya, ¿se tranquilizó un poquito? Sí, ya se calmó. Sabes que a veces actúa como niña chiquita, pero es inteligente, ya se calmó, ya está pensando con la cabeza fría. Pero, ¿qué tal si le preparan un tecito de manzanilla o algo así para que se calme y descanse? Necesita descansar. Sí. Pues una buena mezcla de hierbas para aliviar su corazón. No, hombre, y en estos casos no hay nada mejor que un tequilita reposado para descansar a gusto. Eso. Bueno, yo voy a darle una vuelta a Eva y luego me acuesto, porque este día ha sido una locura, ¿eh? Como una montaña rusa. Así es que, pues, buenas noches a todos. Sí, Sorayita. Gracias otra vez por esta maravillosa hospitalidad. Ay, Fede, no, hombre, por favor, ni lo diga. Ya sabe que esta es su casa, ¿eh? Gracias. Le voy a preparar el tecito de una vez de las buenas hierbas para el corazón con piquetín para que descanse la criatura, ¿eh? Amor. Bueno. No te tardes. Pablote, paciencia, por favor, mijo. Paciencia, que tú también eres bastante atrabancadito. Ah, caray, Pablito. Ahora sí que escogimos mujeres con carácter, ¿no? No la tenemos fácil. Pero con qué gusto, ¿a poco no? Pues la neta es que sí, Pancho. Eva vale cada segundo que me hace vivir, bueno, malo, regular. Pues la neta, con ella nada es aburrido. Pues claro que tenemos dinero, mi amor. Es más, yo les voy a pedir mis mesadas adelantadas a mis padres adoptivos y así nos largamos. Sí, y tú puedes también A pedirle... ver, Bobby, ¿qué no entiendes que yo ya pasé por ahí? ¿Tú viste cómo acabó todo? Yo no le vuelvo a pedir dinero a mis papás jamás. ¡Qué vergüenza! No hay forma. Bueno, entonces lo hago yo, mi amor. ¿Sí? ¿Y a quién le vas a pedir? ¿A los Monteverde que están en bancarrota? ¿O a los Mogollón? Para quitarles todo por lo que han trabajado. Baby, yo lo que quiero es que tú y yo nos larguemos de aquí. Eso es todo, ya. Es que escúchate, escucha lo que estás diciendo. Yo tengo que estar aquí para mi mamá. Tu mamá ya está libre. Sí, está libre, pero está viviendo una situación demasiado delicada, Bobby, ¿no entiendes? No tiene trabajo, no tiene casa, tiene un juicio en puertas y mi hermana está en un hospital psiquiátrico. Y mi papá sigue con esa vieja loca. No hay forma, yo no me puedo ir. Yo me tengo que quedar aquí donde me corresponde, junto a mi mamá y junto a mi hermanita. No, yo te pagué por adelantado y ahora me sales con que no puedes cumplir con lo acordado. Entonces, lo que tienes que hacer es devolverme mi dinero y yo contrato a un profesional que sabe hacer el trabajo. A ver, Monty, yo sé hacer mi trabajo perfectamente bien, así que le vas bajando a tu tonito mandón, ¿sí? Si no instalé los micrófonos en la casa de los choriceros fue porque pusieron un sistema de seguridad extremo. A ver. ¿Qué sistema es ese? ¿Cómo que qué sistema es? Cámaras, sensores... Para que veas que los Mogollón no son tan estúpidos como tú creías, mi querido Monty. Ahora bien, los micrófonos que no planté en la casa de los Mogollón, los puse en la oficina, que es donde estoy poniendo ahorita, y el otro en el auto. Así que muy pronto nos vamos a enterar qué es lo que pasa con estos ordinarios. ¿Qué te parece, eh? ¿Por qué esto sonó tan temprano? Me dijiste que lo pusiera temprano porque tienes tus estudios de ADN, Bobby. ¿Mis estudios? Los estudios, claro, los estudios. ¿Qué te pasó, mi amor? Ay, no sé, como que me dio asco, como ganas de vomitar. ¿Estabas tomando anoche, mi amor? ¿Qué? ¿Que si estabas tomando? Sí, dormí contigo, imbécil. ¿En qué momento me viste tomar algo? Entonces, tal vez fue la comida. ¿Qué cenamos ayer? Pues una hamburguesa de tocino y tú una ensalada. Sí. Quizás fue la lechuga, mi reina. ¿No?
Buenos días. Buenas. Qué guapo, corazón. Qué lástima que no te puedes quedar a desayunar con nosotras. No, mi amor, pues quiero llegar temprano al laboratorio, pues para lo de las pruebas del ADN. Sí, mi amor. No puedes llegar tarde, ¿eh? No. Oye, ¿sabes si Eva ya se despertó? Uy, desde temprano, pero se fue. ¿A dónde, corazón? Pues yo qué sé. Nada más me dijo que no se preocuparan, que no iba a ser ninguna locura. ¿Con Eva? Nunca se sabe. Pues no te entretenemos, mi amor. Bueno, me voy. Hasta luego. Ve con cuidado, corazón. Sí, mi vida. ¿Y esta mujer dónde se habrá metido? No, ni idea. No es culpa nuestra. ¿De qué hablan? Nosotros no sabíamos que ella estaba ahí. La culpa es de los ineptos de abajo que la dejaron pasar. Un momento, ¿quién es ella? Ella. Así que es verdad, aquí estás. ¿Qué vamos a hacer, Eva, contigo? Tengo que llamar a la policía para pedir una orden de restricción y que no te nos acerques. ¿Qué haces aquí, Eva? Esperándote. Vine a verte para que me digas en mi propia cara cómo es posible que del hombre macho que eras te convertiste en el pelele que domina esta miserable para destruir a tus propias hijas. Edith González regresa a Telemundo como Eva la trailera. La vida es como la carretera, una encrucijada constante. Solo yo puedo decidir cuál es el camino de Eva Soler.